Volkswagen Group Argentina. Senador Pichetto, gracias por ¿Qué tal, estar. Eduardo? Linda corbata y lindo Salimos color. ¿Por qué me lo dice? Bueno, es un tono verde muy lindo. No tiene ninguna connotación. No me haga decir lo que no quiero. No, una observación, nada más. Bueno, usted está en tema, ahora le pregunto yo. Bueno, cómo no, cómo no. ¿Cómo está el tema de la despenalización del aborto en el Senado? Está muy equilibrado. Se va a empezar el debate el martes, se resolvió razonablemente. Salomónicamente. Sí, con madurez. El Senado siempre busca niveles de consenso y creo que hubo un punto de equilibrio. Se sacó la Comisión de Presupuesto que nada tenía que ver. El propio ministro del gobierno había dicho que no era necesario asignar partida presupuestaria, así que se resolvió bien. Así que el martes empieza y va a haber una agenda acotada hasta el día 1 de agosto. ¿Y después se vota? El 8. O sea que el 1 de agosto debiera salir... O sea, debería salir el dictamen. El dictamen. ¿Y el dictamen puede tener algún retoque que obligue a otro tránsito a diputado o usted cree que sale derecho viejo? Yo aspiraría a que se vote como viene de la Cámara de Diputados. Hay cosas que a lo mejor se pueden corregir con leyes posteriores. Es un proceso importante que me parece que tiene que avanzar y consolidarse en la toma de decisión del Parlamento. Y a mí me parece que hay un componente de demandas nuevas de una sociedad que plantea nuevos desafíos. El rol de la mujer se ha modificado sustancialmente, el derecho a elegir, en fin. Comprender y mirar el tema desde una visión más comprensiva de la realidad. Y la Iglesia argentina... Eso le iba a preguntar, ya que entró, dele. No, debería ser fuertemente tolerante. La tolerancia... Bueno, es difícil. A ver, desde el punto de vista religioso es difícil. La comprensión de los fenómenos sociales y la tolerancia están impregnando además la religión, el amar al prójimo, comprender, digamos, entender las sociedades cuando cambian. Y por otra parte también desde el punto de vista personal yo tengo una estructuración laica. En la Argentina este debate se dio en la década del 60 con respecto a la educación, sí, si iba a ser laica o libre. 1962, gobernaba Arturo Frondizi. Había un famoso chiste sobre eso, ¿no? Exactamente. Laica o libre. Laica o libre. Pero bueno, y digamos un Estado laico, porque en 1880 un presidente como Roca dijo, bueno, las partidas de defunción y de nacimiento se hacen desde el Estado, no las hace más la Iglesia. Se empezó a definir fuertemente una identidad y una construcción de un Estado laico plural, respetuoso de una religión dominante, que es la mayoritaria en el pueblo argentino. Yo soy un católico no profesante, pero... usted se mete en un terreno Yo me meto complejo. en todos los terrenos digo, usted, que tienen que ver con el debate social. Usted hace esa referencia y es cierto, usted habla de un Estado laico, pero usted viene del peronismo. Más allá de algunas circunstancias... de incidentes, refriegas y... Hay una confusión sobre mi perfil. Yo estoy más ligado al pensamiento liberal americano, en ese perfil. Por supuesto que tengo una visión nacional de los temas. El peronismo expresó esa corriente nacional importante y lógicamente entiendo que en el desarrollo, que también es un componente del peronismo que después tomó Frondizi, el proceso económico, la generación de empleo, la defensa de la industria, hay valores que nosotros vamos a sostener. Ahora, desde el punto de vista de la visión de la sociedad, los procesos de cambio hay que asimilarlos, incorporarlos y legitimarlos en el marco legal. Hay un reportaje a Favaloro en la década del 80, extraordinario, en donde Favaloro dice, bueno, las chicas de clase media pueden pagarlo si lo hacen en una clínica. Las chicas pobres van al curandero, muchas terminan muertas. Bueno, eso es impresionante, un hombre sabio, un hombre que marcó una época, un hombre que vivió en el interior profundo, en La Pampa, y que fue uno de los grandes cirujanos de la Argentina y comprometido con lo que es la salud pública. Dígame, usted, frente al tema, omitamos el Senado específicamente, miremoslo de una perspectiva más global.
¿El gobierno sabe qué quiere con la ley de aborto? Yo creo que no. No quiero hacer valoraciones respecto a la toma de decisión. Hablo en términos políticos. Yo digo, un tema de esta envergadura, si se decide ponerlo en el debate, el presidente tiene que jugar. Y la ley tiene que salir. Y hay que tratar... Es cierto que es un tema de conciencia, es un tema que cruza transversalmente a todos los partidos y se define por las convicciones. Uno no puede, indudablemente, en este tema, o en este tipo de temas, hay muy pocos temas que corten así. Claro, y que no son, digamos, no se puede identificar con la disciplina política o partidaria, y que tienen que ver con la visión de la sociedad, la visión también del dogma, de la religión, la vida, el derecho de la mujer, los nuevos derechos de la sociedad y la mujer como un componente fundamental de esta etapa del siglo XXI. Ahora bien, si un gobierno decide impulsar una iniciativa de esta, tiene que ponerse al frente. Alfonsín se puso al frente en el 85 cuando impulsó el divorcio vincular. Es verdad. Y los Kirchner, matrimonio igualitario. Ya lo había hecho Perón en el 51. La dictadura del 55 había derogado la ley de divorcio vincular. Pero lo que está en la realidad es imparable, más temprano que tarde. Esto puede no salir, a lo mejor... bueno, cuando usted ve los procesos en otros países... el Vaticano está clavado en el escenario de una república italiana que tiene la ley de hace 40, 50 años. 78. La Corte Americana definió claramente la habilitación del aborto hace más de 40 años, en un fallo en la Corte Warren. ¿Qué quiero decir? Que... indudablemente que hay procesos de evolución que si no se entienden y comprenden y se canalizan, finalmente la sociedad presiona y finalmente logran romper los diques de contención. Y una visión tan rígida, tan estructurada, tan dogmática, me parece que se contrapone a una visión más moderna. Yo digo que en este tema no tiene que ver con la edad. Es para consolarnos un poco. Gracias. Que hay hombres que tienen edad, pero tienen una visión moderna. Y hay jóvenes que son viejos. Sí, eso es verdad. Dígame, usted no tiene... Ayer estuvo Marcos Peña... Ayer estuvo Marcos Peña. En el Senado. Primero le pregunto, ¿qué le quedó a usted del paso de Marcos Peña? Segundo, lo que yo decía antes, digo, uno empieza a emparentar algunos algunos relatos, en el buen sentido, no lo digo peyorativamente, de la realidad de este momento, como desacoplados de lo que pasa, como nos pasó, por ahí a usted le pasó menos, pero como nos pasaba a nosotros a veces cuando escuchamos a Cristina decir algunas cosas y cuando en la realidad se verificaban otras. Bueno, el discurso del jefe de gabinete, que fue un discurso articulado tratando de alentar un programa de desarrollo y de crecimiento, indudablemente que tiene una visión de optimismo y que yo le reconozco, digamos, su actitud, la predisposición a venir, a poner la cara. Eso es un dato importante, valioso sí, claro, desde el punto de vista institucional. Claro. Se contrapone con un presente un poco más sombrío en términos de las realidades económicas. Justamente en el día de ayer todos los datos de esta bolsa de Buenos Aires estaban en caída libre, habían caído más de 10, 12 puntos, 9, 10 puntos. Es cierto que también en otros lugares del mundo cayó la bolsa, pero unos 52. Quiere decir que aquí hay cuestiones de impacto local que gravitan. Y significativamente cayeron las acciones de las empresas de energía, que es un dato para analizar un poco más en profundidad. Empresas como Metrogas, esas cayeron 13, 14 puntos. El aumento del dólar, indudablemente que hay una volatilidad y no hay un plan económico puesto en el escenario que motive, que genere expectativas y esperanzas. Parecería que digamos, aquí lo único que está previsto es que tenemos que arrodillarnos frente a la utopía del ajuste, digamos. Y eso no genera entusiasmos. Hay un marco que hay que generar, digamos. En este sentido, nosotros vamos a trabajar
Bueno, ahora viene responsabilidad. Viene la ley del presupuesto, ¿no? Exactamente. Son 200.000 millones. Un poco más, aparentemente. Bueno. Pero de todas maneras, esto requiere de un proceso de acuerdo federal. Requiere la presencia de los gobernadores, de una mesa con el gobierno nacional, de que el ajuste sea también realizado con equidad, que no solamente sea dirigido hacia el interior más profundo, ver en dónde se recorta. Ahora, hay una ustedes todavía no lo llamaron. Digo, a los gobernadores. Hemos tenido nosotros conversaciones informales. Hemos encontrado y hemos tenido también diálogos informales con el gobierno, con el jefe de gabinete. Estos diálogos han comenzado. Por supuesto que esto va a concluir, a confluir en un marco formal. Yo creo que el ámbito de debate debe ser el CFI con todos los gobernadores, por encima de las posiciones políticas, y el gobierno nacional. Es la forma de construir un presupuesto que después pueda ser viable en el Congreso y que el Congreso pueda votarlo en ambas cámaras. Y que además podamos presentarnos hacia afuera teniendo la ley de presupuesto. No es una buena señal, creo que agravaría factores de riesgo no tener un presupuesto. Y tampoco es una buena idea la que esbozaron algunos hombres del gobierno de que prorrogarían el presupuesto de este año. Una vez lo hizo Cristina, ¿no? Pero lo hizo ante la negativa del grupo denominado A de la oposición de no querer votarlo. Creo que fue un error eso, no votar el presupuesto. El presupuesto es un instrumento y una autorización de gasto. Hay que tratar de dárselo. Ahora, hay algunas definiciones que el gobierno ya ha puesto sobre la mesa que me parecen interesantes. Digamos, no tocar el gasto social. Esto también es una demanda de la Iglesia en la pastoral social, que ha estado muy dura en sus definiciones y muy preocupada. Me parece que ahí eso va acotando también el nivel de maniobra, porque cuando uno analiza, Eduardo, la estructura del gasto argentino, el gasto social y previsional, estamos hablando de casi un 58. Más o menos, ¿no? Usted va a hablar en una mesa con los economistas y ellos le van a dar quizás mayor precisión, pero estamos hablando del 40 y pico restante, que hay que ver cómo se reestructura. Pero bueno, hay un compromiso nuestro de lo que es el espacio federal, de actuar con la mayor responsabilidad. Yo lo dije anoche en el cierre del debate, cuando hablan los presidentes de bloque, adelante del jefe de gabinete, de trabajar con seriedad y de que exista justicia, equidad y un criterio, digamos, de razonabilidad en lo que hace a la asignación de los recursos en los estados provinciales, que no haya privilegios, que no se mire únicamente con la mirada del AMBA, digamos, de lo que es el área metropolitana y provincia de Buenos Aires. Que a veces hay tentaciones de hacer eso, y que podamos tener un presupuesto dentro del marco de lo que estaba planteado por el gobierno, que sea equitativo. Dígame, la última, si puedo contestar. Sí, si puedo, corto. ¿Se le abrió definitivamente la puerta al peronismo para el año que viene? En política, digamos, nada es previsible. En general, en la Argentina siempre se define en los últimos 6 meses. Yo creo que el voto del 2019 tiene que ver más con lo económico. El que va a venir. El que va a venir. ¿Cómo le fue a la gente? ¿Qué pasó con su poder adquisitivo, con su bolsillo? No le está yendo bien a la gente. El peronismo tiene que hacer una tarea también de renovación, de reconstrucción de dirigentes, de propuesta. Hay que hacer una propuesta que sea también razonable, posible, no demagógica, y reconciliarnos con la sociedad con la que en su momento nos distanciamos. Por eso perdimos las elecciones. Gracias, muy amable. Gracias a usted, Eduardo. Nosotros vamos a un corte. A la vuelta nos están esperando Marco Labaña y Nicolás Mazot.